Bueno, vamos a dar comienzo a esta entrevista. Estamos en Salamanca, estamos en España y estamos en la Casa de la Iglesia, que pues hoy nos acoge aquí. Raúl Izquierdo García es de Valladolid, efectivamente, pucelano. Estudiaste Derecho y Filosofía. Eres un apasionado de la música, del teatro, del mundo de la cultura. Voy a enumerar así distintos rasgos tuyos. Perteneces a las comunidades de Fe y Luz. Eres actualmente todavía el coordinador internacional del movimiento Fe y Luz, que es un movimiento de comunidades de familias y personas que viven la fe en torno a personas con una discapacidad mental. Participas en el equipo de Pastoral Juvenil. Acompañas el grupo de jóvenes de Jerut, que es, entre otras cosas, el grupo de jóvenes encargado del campamento de diócesis, con niños. Y profesionalmente, ya hemos dicho, eres el director de la Casa de la Iglesia. Aquí llevas ya 19 años. Más o menos. No, llevas unos cuantos. Previamente, antes de esto, venías de Cáritas, venías del equipo de prisiones, trabajando con presos, toxicomanías e inmigrantes. Yo estoy convencido y espero que durante la conversación esto saldrá y se desgranará en lo que vayamos hablando. Pero antes de nada tengo que preguntarte cómo es posible, cómo eres capaz de vivir, de estar en todas estas realidades. Además, estando casado, teniendo 3 hijos, y 3 hijos que no son especialmente mayores. O sea que, dime cómo lo haces, cómo... Te iba a decir, de todo lo que estabas diciendo, digo, si no lo dice, lo digo yo. Pues, casi mi vocación principal es que soy un laico que está casado con Laura y tenemos 3 peques, Adrián, Alonso y Jimena, y ese es el eje fundamental. Lo que pasa es que cuando uno, en mi caso, decide casarse formar un proyecto de vida cristiano con otra persona, también hay que tener en cuenta a los otros. Y no solo es una experiencia de que yo me caso con alguien y me quedo en mi casa, sino que también nosotros lo vivimos en el sentido de que nosotros necesitamos también darnos a los demás. Y eso también implica tener compromiso con otras realidades. Y al final es una cuestión de organización de tiempo, creo, y de reparto de responsabilidades. O sea que, déjame que coja una idea, Apóstoles 2.0, Apóstoles del siglo XXI, tiempo y responsabilidad, ejes principales en la vida de una persona. Cuando quieres algo, sacas tiempo. Cuando algo es importante para ti, buscas espacios. Bueno, desde el Centro de Espiritualidad de CESUMA, de la Universidad Internacional del Talento, estamos, ya lo hemos comentado, estamos trabajando en un proyecto para construir un portal o un espacio donde poner herramientas apostólicas que puedan ayudar a vivir la dimensión apostólica de la fe. Por eso queremos contigo, adentrarnos en las raíces del apóstol. Las raíces como esas lógicas, hablamos de 3 lógicas, donde se ancla la conciencia apostólica. Y esto es importante porque estamos en el siglo XXI, la vida cambia. No es lo mismo ser apóstol antes que ser apóstol ahora. ¿Cómo es esa conciencia apostólica actual? Y hay personas que de eso lo reflejáis en la vida y lo sacáis en la vida. Entonces, la primera lógica es la lógica del don. Vamos a centrarnos en la lógica del don. Muy bien. Y la lógica del don, esa experiencia de encuentro con Dios que automáticamente te hace que te irradia, que quieras comunicarlo, compartirlo. Entonces, dice en el libro de Hechos que aquello que hemos vivido, que hemos contemplado, que hemos tocado, lo tenemos que comunicar. Pues la primera pregunta es, ¿quién te comunicó a ti? ¿Qué rasgos destacarías de la transmisión de la fe que hicieron contigo? O sea, ponerte a ti primero como sujeto pasivo que recibes esa. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que tú crees que te dinamizó más? ¿Qué te fascinó? No sé, por ahí. Sí, bueno, yo desde mi experiencia, ¿no? Porque luego cada uno podría contar la suya. Yo desde mi experiencia, que es la mía, yo estudié en Valladolid en el Colegio de los Jesuitas, desde primero de GB hasta el COU, que era entonces, ahora segundo de bachillerato. Y una de las cosas que a mí yo recuerdo siempre que me avivó mucho fue una pastoral. Yo en ese momento tampoco sabía que se llamaba pastoral, pero una movida en el colegio donde participábamos en campamentos, participábamos en el coro, había convivencias. Yo notaba que había profesores o había jesuitas, pues como que te escuchaban más y yo les veía también pues con muchas ganas de estar con nosotros, y yo creo que eso es una primera base, ¿no? Mi familia ha sido cristiana, tampoco una familia especialmente
comprometida con el mundo de la fe. Mis padres iban a misa los domingos, me llevaban. Cuando estaba en la adolescencia me obligaban un poquito. Yo ahora lo hago con mis hijos porque digo, creo que al final, no lo sé si cuando sean mayores lo que decidirán, pero creo que mis padres pensaron algo así, ¿no? Es decir, mientras tú eres un niño, tú vienes. Cuando tú seas mayor, decidirás. Y mis padres, pues yo a veces me acuerdo que decían, vaya rollo, pues tú vienes con nosotros. Y yo recuerdo que hay un momento para mí muy importante, y es que yo a los 15 años, más o menos, participo en una Pascua juvenil con los jesuitas en Comillas, en Santander. Se organizaban Pascuas juveniles donde nos juntábamos 400 o 500 de todas los colegios de jesuitas de lo que era la provincia de Castilla entonces, que era Galicia, Castilla y León, etcétera, Logroño. Y es la primera vez que yo tengo una experiencia donde yo experimento que Jesús está vivo. Nada. Además me acuerdo que era el Viernes Santo, subiendo en procesión hacia lo que era la casa de Comillas, todos en silencio por la noche, en un ambiente de mucho silencio, y yo experimenté en el corazón que Jesús estaba vivo y que era real, que estaba vivo. Y eso me marcó. O sea, a partir de ahí, evidentemente no todo es automático, porque uno no dice, ¡ay, ya lo tengo! No. Esto es un proceso, y yo ahora lo releo así, ¿no? Yo después estuve en ASTVX, y yo recuerdo también, de niño me marcó mucho que en los campamentos del colegio iban monitores que eran claretianos. Yo en ese momento no sabía ni lo que era, ahora ya sí, pero bueno, eran claretianos, es decir, eran chicos que estaban preparándose para ser sacerdotes, claretianos. Y me marcó tanto esos años, porque yo, sobre todo lo que veía en estos monitores, que tendrían 22, 24 años, es que eran felices, o a mí me lo parecía. Les veía alegres, les veía entregados, y yo decía, yo quiero ser como esta gente. ¿Qué tienen? Pues con el paso del tiempo lo vas descubriendo, ¿no? Lo vas descubriendo. Claro, lo vas descubriendo porque todo es un proceso también de discernimiento, donde tampoco sabes muy bien, a veces, por dónde tirar, tienes que sentirte acompañado también de otras personas, pero yo creo que para mí eso es importante. Claro. Y luego, descubrir en un momento dado las comunidades de fe y luz, también con 18 y 19 años, donde yo jamás había oído hablar del mundo de la discapacidad. Era catequista en Valladolid de una parroquia, y el párroco dijo, oye, vienen de las comunidades de fe y luz de Madrid, y tienen que ir 2 de cada parroquia. ¿Hay algún voluntario? Ningún catequista nos ofrecimos. Y ya dijo el párroco, bueno, pues como a ninguno os ofrecéis, ya digo yo que van Raúl y Roberto. Y dije, no, es que siempre nos toca lo mismo, no sé qué, encima que es el día del domingo que juega el Valladolid, no sé qué. Fuimos a ese encuentro. También pasó algo en ese encuentro, pues pasó que una chica con discapacidad, me acuerdo muy bien, que me cogió de la mano y me dijo, ven, vamos dentro. Y celebramos una Eucaristía como yo nunca la había celebrado, con una alegría, con una profundidad con las personas con discapacidad. Allí los chicos con discapacidad, uno tenía que estar corriendo, el otro a lo mejor daba una voz, el otro se movía, pero con una naturalidad. Vi unos padres con una alegría de tener a sus hijos con discapacidad celebrar, vi un ambiente y dije, ¿pero qué es esto? Y me tocó el corazón también tanto que a partir de ahí... Me ha impresionado eso de los padres que tienen a algún niño con una discapacidad, expresan mucho mejor, con los gestos, con la mirada, con el cuidado, expresan mucho mejor lo que es el cariño, lo que es ser padre. Yo, para mirar un poco a cómo ser padre, yo creo que esas personas transmiten mucho más de los valores. A mí me llama también... En ese momento me llamó atención, pero con el paso del tiempo y viviéndolo yo también he ido descubriendo que al final un cristiano, una de las cosas que se tiene que notar es que donde otros ven un problema, un cristiano debería ver una oportunidad o un don. Dando un paso más. Un don que se acoge, como hasta ahora, pero un don que se profundiza. Las experiencias que te han marcado has estado compartiendo a nivel personal, a nivel comunitario también, como iglesia doméstica, porque tu mujer también está en las comunidades de fe y luz, sí. Y luego participa en toda la vida de fe que tienes. ¿Alguna experiencia que haya así marcado como pareja? El matrimonio, supongo, la celebración del matrimonio. Sí, pero mira, antes hay una experiencia que me marcó. Yo hice el noviciado con los jesuitas y me marcó el mes de ejercicios. Realizar el mes de... Yo había hecho antes ejercicios de 7 días, de 8, de tal, pero hacer el mes de ejercicios, yo que soy una persona, me considero activa, que de repente me vi en una experiencia de 30 días de silencio y la gocé. Y dije, esto es maravilloso. O sea, realmente
puede haber un silencio exterior, pero puede haber una comunicación interna con Dios a través de, en este caso, de una estructura hecha como son los ejercicios de enlace. Puede haber otras, pero es decir, el que te pongas también a tiro del silencio, pues, y estando con otros compañeros, que también a mí me marcó mucho esa vida comunitaria en ese tiempo. Silencio. Sí, pero luego el compartir esas experiencias durante esos 2 años, de decir, tú dónde has sentido, tú dónde te has sentido llamado, en ese mes tienes tiempo para cabrearte con Dios, pero luego compartirlo con otros compañeros que viven lo que tú es muy importante. Ese es el germen de la vida comunitaria. Tener personas con las que puedes compartir lo que tú estás viviendo. Esa es la vida comunitaria. Sí, la base. La base. Y desde ellas puedes entenderte para salir después. La base. A ir a moverte. Sí. Yo a mi mujer a Laura la conocí en Facebook, precisamente. Entonces, realmente hemos mamado también juntos esto de la comunidad de Facebook. Y por tanto, digamos que nuestra forma de vivir la fe comunitariamente pues tiene mucho que ver con hacerlo con personas con discapacidad. Nos hemos conocido allí. Los acontecimientos más importantes de nuestra vida, desde nuestra boda hasta el bautizo de nuestros hijos, siempre la comunidad de Facebook participa. O cuando ha habido momentos donde mis padres han fallecido, la comunidad de Facebook ha estado siempre presente. Es decir, al final es una segunda familia, ¿no? Sabemos que la fe es personal, pero hablábamos ahora mismo de que tiene que ser comunitaria. Pensando en general, ¿qué crees que necesita la Iglesia para ser realmente audaz y valiente en la evangelización? Esta es la pregunta clave un poco de cómo ser un apóstol. Claro, cuando me preguntas la Iglesia, ¿te refieres a qué? Porque ya hay gente en la Iglesia que es audaz y valiente. Sí. Entonces, ¿a quién te refieres? ¿O a qué? Me refiero a todos, ¿no? A la Iglesia como institución, a la Iglesia como personas individuales, pero también a los grupos, a los movimientos. Claro. Y dices, ¿cómo se puede ser más valiente? Yo diría, ¿qué es lo contrario de la valentía? La cobardía. Entonces, la respuesta sí a bote pronto es, ¿cómo se puede ser más valiente siendo menos cobarde? O teniendo menos miedos. El tema es que yo creo que a veces la Iglesia tenemos muchos miedos. Y esos miedos bloquean, crean inseguridad. Lo que has dicho es una cosa muy importante. Estamos en el siglo XXI. Las estrategias pastorales, la evangelización no es lo mismo, incluso hace 30 años, no ya digo hace un siglo. Ha cambiado todo, ahora las estrategias son diferentes, el panorama es diferente, esto requiere ser creativo, ser audaz, arriesgar, y oye, esto da miedo. Sí, y sobre todo la Iglesia que va con una carga de hace muchos años, de mucho tiempo, ¿Y por qué tenemos miedo? Quizá porque confiamos poco en el Espíritu. Porque al final, si nos fiáramos más también del Espíritu, de Dios, posiblemente tendríamos menos miedos. Y no también, a veces somos demasiado utópicos, o no sé, es nunca es que el Evangelio es utópico. Es que el Evangelio es una utopía de principio a fin. Entonces, los cristianos tenemos que ser utópicos. Si nosotros no somos utópicos, entonces es que va en el ADN nuestro ser utópicos, es decir, soñar con una realidad distinta, transformada, con un mundo mejor. Claro, podemos ponerle los objetivos que queramos, pero un cristiano, si no sueña con la transformación de la realidad en algo que haga felices a la mayoría de los hombres y mujeres de este mundo, entonces... me parece que entra en contraste, justamente con lo que has dicho, la alegría y la felicidad de las personas de este mundo. Parece que entra en contraste siempre con ser cristiano y cómo vivir la fe. Yo digo muchas veces, si viniera un marciano a una de nuestras reuniones, a una Eucaristía, o a una de nuestras reuniones, diría, he detectado que es un grupo de gente triste, seria, es decir, es otra cosa, es decir, la alegría del encuentro con Dios, la alegría de sentarnos juntos, hermanos y hermanas, en la misma mesa, de celebrar juntos nuestra fe, de compartir, pues eso nos tiene que producir una alegría muy grande. Sí, me parece que estamos siempre reflexionando sobre la reflexión, revisando la revisión. Sí, porque nos sentimos también más cómodos a veces en esa dinámica. Sí, ¿no? Pero claro, yo creo que el aspecto de la alegría es muy importante en un cristiano. Y eso deberíamos de hacerlo mirar. En cualquier ser humano. Hay gente que me alegra que no tiene por qué ser creyente. Pero yo creo que un creyente, si tiene anclada su vida realmente en la fe, y te sale la alegría. ¿Cómo te va a salir la alegría si dices, pero si Dios me ha perdonado, me ha amado, me ha dejado tocar el barro, pero me ha querido, me ha levantado, me ha amado y me ha llevado a una misión? Esto es más gordo que te toque la lotería, en realidad. Sí, lo que pasa es que como contraste también con todo lo que hay que hacer y miras a un sitio y a otro, también es abundante, los ríos son pocos y tal, me parece. Pero entonces una clave para ser más audaz, más valiente, la alegría. Y la confianza. Y comunitariamente, ¿no? Claro, pero no es una alegría tampoco de puños, es decir, yo tengo que ser alegre.
y eso te dura 2 minutos. Es decir, es una alegría que nace de una experiencia previa personal de encuentro con Jesús y de sentirte que Jesús realmente te ha llamado, te ha perdonado y te ama como eres. Pero es una experiencia, eso no es por puños, claro. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te fascina, te entusiasma, te alegra de la fe que vives y que te gustaría transmitir, anunciar, proclamar? Bueno, a mí lo que me gusta de la fe es que da un sentido profundo a mi existencia. Me da también esperanza, incluso pensando en la muerte. Me da esperanza porque pienso, la muerte no es el último paso. Hay un amor, no sé cómo, porque tampoco tenemos datos, pero hay una confianza y un amor que sabes que traspasa la propia muerte. Y entonces también eso marca la existencia del cristiano. Es decir, es una esperanza, porque claro, evidentemente no estamos hablando de verdades científicas, no es una confianza. Tú cuando tienes un amigo te fías de una persona, no se puede tampoco, es decir, tú te fías, confías. Puedes acotarlo. Claro. Y eso me fascina. Y luego me fascina porque realmente el mensaje del Evangelio de Jesús es alucinante. Y lo que se dice muchas veces, o sea, desde sentirte acogido, sentirte perdonado, sentirte sanado, o sea, es un canto a la vida tremendo. ¿Qué tiene la fe del cristiano del siglo XXI de teatro, de cultura, de magia, de expresión? Quiero decir, ahora mismo contrasta con lo que nos han estado transmitiendo un poco hasta ahora de la fe, pero no hay que abrirse más a la sensibilidad de todo este mundo. Claro, porque vamos a partir de la premisa en la cual ya creemos, ¿no? Pero si Dios realmente está presente en medio del mundo, significa que también está presente en la cultura del mundo. Y entonces podemos hablar de Dios con la música del siglo XXI, con el teatro del siglo XXI y con el arte del siglo XXI. Porque si solo podemos hablar de Dios con el arte del siglo XVI, que valió para las personas del siglo XVI y quizá para gente, pero tenemos que explorar también cómo entablar un lenguaje hoy cultural con los hombres y mujeres del siglo XXI, con los lenguajes del siglo XXI. Y como Dios está en todos los lugares, todos los medios, yo soy los que creo que todos los medios son buenos para hablar de Dios y para encontrarte con Dios. Yo creo, lo dice el Concilio Vaticano II, pero los laicos, nuestra vocación es estar en medio del mundo. Y en medio del mundo es estar en medio de la política, de las asociaciones, del barrio, de la empresa, de la familia, en todos los ámbitos de tu vida. Raúl, decíamos al principio de este encuentro que queríamos contigo adentrarnos en las raíces del ser apóstol. Hemos hablado de la lógica del don. Vamos a pasar a la segunda lógica, la lógica de la alteridad. Esa conciencia que conmueve el corazón y se abre a todos y a todo para denunciar y transformar la realidad. Y eso de denunciar y transformar la realidad bajo el principio de misericordia. Misericordia como comprender, empatía, como compadecerse, misericordia y como comprometerse, inclusión. En la vida de Jesús hay momentos en los que Él se conmueve en las entrañas. Yo quiero destacar contigo el momento del buen samaritano. Vio y se conmovió y movilizó todos sus recursos ante la víctima que estaba por el camino. ¿Quiénes son nuestros prójimos, los que están más próximos ahora a día de hoy? ¿Y qué supone para la Iglesia ser una Iglesia samaritana? Ya lo dice casi Jesús en el Evangelio, el prójimo es todo aquel que se te pone a tiro en la vida y que necesita de ti algo. Yo creo que el prójimo es cualquiera. Hay gente que sufre especialmente y hay gente que ha tenido menos oportunidades que otras y hay gente que ha nacido con desventaja, por ejemplo porque tiene una discapacidad mental o una enfermedad crónica y ha nacido con desventaja en cosas. Y entonces a mí me parece que al final las personas objeto más de nuestra entrega, ayuda como samaritanos, pues son efectivamente las personas más vulnerables y más pequeñas. Los predilectos de Jesús también. Eso dice el Evangelio. Sí, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Me acuerdo que la primera vez que fui a un campo de trabajo en la cárcel, tenía 18 y 19 años, y fui a Martutén. Y yo nunca había tenido contacto con presos. Y el primer día yo me volví muy conmocionado de haber escuchado varios presos contar algunas cosas de su vida. Y yo esa noche me acuerdo que me hice la pregunta, ¿qué diferencia hay entre estos presos y yo? Evidentemente, ellos han cometido un delito y la ley les ha impuesto una pena de cárcel. Pero, ¿qué diferencia hay?
Esta gente ha tenido una situación familiar, no ha tenido a lo mejor ni padre ni madre, ha tomado malas decisiones, pero también desde el principio ha nacido con desventaja. Yo tengo una familia que me arropa. Mi pregunta que me salía en la oración esa noche era, entonces, ¿yo qué puedo hacer por estas personas? Porque a mí no me han dejado, me ha removido lo que he escuchado y lo que he visto. ¿Yo qué puedo hacer para paliar el sufrimiento, devolver la dignidad a estas personas? ¿Yo qué puedo hacer? Pues cadenas de compromisos y tentaciones. Pues mira, yo creo que son las mismas que las de la altura del Evangelio. Primero, tener prisa. Sí. Pues a día de hoy eso... Pero claro, el tener prisa, a ver, todos tenemos prisa, pero el tener prisa es ir pensando en uno mismo. O sea, es pensar en uno mismo, el no mirar más allá de tus propios problemas, el preocuparte solo de lo que te pasa a ti, y entonces eso hace que evidentemente no te fijes se bloquea todo en otras situaciones. Esa es la primera tentación. Con lo cual, cuando abres la mirada, te das cuenta que hay un universo de personas que lo pasan mal, que hay injusticias, que hay una serie de cosas. A veces no puedes cambiarlas y verticas sin ninguna, pero te das cuenta, lo ves, lo percibes y te duele. Si lo miras con los ojos de Jesús, te duele la injusticia. O sea, no lo ves como una película que te da igual, te duele lo que pasa. Entonces yo creo que una tentación es la prisa. Y otra tentación, que también aparece reflejada en los evangelios, es el miedo a mancharme. Porque cuando te pones cerca de personas vulnerables, tienes siempre miedo de que te puedas manchar. Es decir, ¿y si esas personas me cogen, me quitan la energía? ¿Y si me defraudan? ¿Y si me mancho en su realidad? ¿Y si me afecta en mi vida? ¿Y si me equivoco también? ¿Y si me canso? ¿Y si me cansan? ¿Y si me agobian? Es decir, el miedo a que esto repercuta en tu vida. Y muchas veces preferimos no mancharnos. Que yo creo que no es lo mismo que refleja el Evangelio, pero ahora actualizándolo como estamos aquí. Pues se puede actualizar perfectamente. Sí. Y las cadenas de compromisos, o hay ahora mismo, hay muchas instituciones, hay muchos, o sea, hay organismos que trabajan codo a codo y ¿cómo se llama esto? Asociaciones, cada vez hay más. Pero también se desvirtúa un poco, no sé si en el más o en la falta de coordinación, porque también hay sucesos que dicen, pues es que no están, o se transmiten dudas también de cómo articular, cómo generar esas cadenas de compromisos. Vincularlo a una asociación, trabajando en una parroquia, desde el movimiento, un compromiso personal, una mezcla de todo. Hombre, pero claro, ese compromiso primero nace de una experiencia personal que tú tienes, de que hay una realidad que te ha tocado el corazón, que te ha dolido, y te haces la pregunta si tú puedes hacer algo por sanar esa realidad. Creo que esa es la primera experiencia. Y luego creo yo que buscas a alguien o alguienes que compartan esa experiencia contigo a la que tú te puedas sumar. También a veces la creatividad te hace a ti inventarte algo y otros vienen contigo. Pero quiero decir que al final necesitas de otras personas para poder llevar a cabo determinadas labores o determinados compromisos organizados, ¿no? Esta lógica de autoridad, cuando la planteábamos, claro, pensamos en las personas que están pasándolo mal y realmente son los interesantes. O sea, realmente buscar soluciones, trabajar, ayudar, es lo importante. Pero cuando lo planteábamos nosotros, queríamos plantear la lógica de autoridad como cómo es uno apóstol. Y tú has dicho, yo me hice la pregunta y eso cambia por completo la visión. Desde la experiencia de Dios, pero me hice la pregunta, ¿cómo conseguir que las personas, en el campamento, ahora con los niños de Jerud, que si Dios quiere mi hijo va a poder ir, pero en las comunidades, ¿cómo conseguir ese preguntarnos? ¿Cómo podemos preguntarnos para que se dinamice el ser apóstol y que eso genere luego cadenas de compromisos, superar tentaciones porque vivimos comunitariamente? Claro, entonces es un matiz muy interesante porque, en mi opinión, el apóstol no solo tiene un deseo de servir a los demás y de sanar heridas, sino que el apóstol se pone delante de Dios y dice, aquí tienes mis manos, llévame donde quieras, colócame donde tú quieras colocarme, hazme desear lo que tú deseas con estas personas. Y yo creo que ese es el matiz del apóstol, a diferencia de una persona que puede ser muy buena y ayuda a otras personas, desde
su voluntad, de sus ganas de ayudar a los demás, que fenomenal, ¿no? Pero claro, me preguntas por el matiz del apóstol. Yo creo que el apóstol, incluso el apóstol es capaz de ponerse delante de Dios y decir, aquí te presento mi fracaso, también en relación con estas personas, con estos colectivos. No estoy dando una, no logro ningún cambio en nadie. Quiero ayudar y parece que no logro solucionar nada. Aquí tienes si tú me has llamado, aquí tienes. Vamos a dar otro pasito más. Vamos a ver. La última de las lógicas, la de la misión. La conciencia de ser prolongación de Jesucristo y de su Iglesia, allí donde se está, donde cada uno nos movemos. Claro, hablamos de esto como algo nuevo, un nuevo rostro de Iglesia, pero también incorporados a una tradición de la Iglesia, de muchos testigos y muy valientes, y que han marcado muchos caminos nuevos, pero también en el siglo XXI, me parece que estamos abiertos sin saber a dónde con esto de las redes sociales y toda la novedad que se experimenta en el mundo. Entonces, ¿qué crees que espera la gente de hoy? Porque nosotros queremos transmitir, queremos llevar nuestro don, queremos ser apóstoles o aprendices de apóstoles, pero ¿qué están esperando la gente? ¿Esperan realmente que vayamos así? Pues mira, por lo que yo también veo, la gente, los seres humanos tienen un hambre y una sed de plenitud enorme. Cualquier ser humano, tenga creencias religiosas o no las tenga. Yo creo que el hambre de sentir que tu vida tiene un sentido, es algo más, que tu vida es feliz por algo, la tiene cualquier ser humano. Y en esa necesidad, en ese hambre y en esa sed, está Dios. Es decir, Dios puede llenar la vida de las personas, siempre y cuando las personas dejen, ¿no? que ocurra algo. Pero Dios puede llenar. O sea, el convencimiento de que Dios puede llenar la vida de las personas. Es verdad que luego tienes tú que tomar decisiones y tal, pero como principio general, yo te diría lo primero que, partiendo de esa necesidad y que Dios puede llenar la vida, yo creo que la gente, al final, espera una palabra distinta a las palabras que oyen continuamente en los medios, en las redes, etc. Es decir, la gente creo que espera que le digas, mira, tú vales mucho como eres un tesoro de persona como eres. No necesitas teñirte el pelo, ser más gordo, más delgado, no necesitas hacerte una cirugía, no necesitas estar todo el día buscando likes, porque tú tienes valor. Creo que la gente necesita eso. El vivir la fe con anclado en las tres raíces del don, de la alteridad y de la misión es un reto para un apóstol del siglo XXI. No solamente quiero dar las gracias por este rato de entrevista y de diálogo, sino de decir que tu testimonio, tu manera de moverte, tu manera de entablar relación con la gente, tu manera de trabajar, pues un servidor que la percibe aquí en la ciudad de Salamanca, hace que sea referente y que nos ayudes a otros cristianos a vivirlo. Así que no solamente agradecerte, sino desde estas palabras animarte a seguir haciéndolo y a seguir siendo un apóstol 2.0. Muchas gracias. Esto da una cosa así, decir, bueno, que si somos apóstoles, bueno, pues aprendiz. Sí, pero realmente, o sea, yo creo que al final también como conclusión que transmitir a la gente que pueda estar oyendo esto es que merece la pena el riesgo de conocer a Jesús y de dejarte llevar por lo que terminaría con esto de San Ignacio, de que realmente nos dé esa capacidad de conocer más a Jesús para más amarle y más seguirle. Y con este principio luego cada uno tiene que tener su proceso, tiene que tener sus idas y venidas, pero con el horizonte hacia donde queremos estar. Y San Ignacio y más servirle. Exactamente. Gracias, Raúl.